Saludos cordiales, amigas y amigos. Qué gusto enorme estar de nuevo con ustedes. Cuando cambia el calendario, cambian también las energías. Hay bríos mayores, hay sueños, metas. Tenemos otra disposición y más cuando tenemos historias bellas que compartir y contar. Hay un solo montañista en el mundo que ha subido al Everest amputado y sin oxígeno. ¿Ustedes sabían eso? Y ese montañista es nuestro, es ecuatoriano. Es Santiago Quintero Silva, a quien le damos la bienvenida. Nos encanta poder de nuevo estar contigo y hablar en este momento de un cambio energético, de un cambio de calendario, también que nos permite vislumbrar con esperanza la vida. Pero para empezar voy a formular una pregunta. Tú sabes exactamente la respuesta, creo yo, pero el público va a interactuar, como le ofrecemos al público cada semana. A ver, tenemos una pregunta que dice así. Vamos a ver. De los siguientes volcanes, ¿cuál es el que menor altura alcanza? Cayambe, Rumiñahui, Antisana, El Altar. Sabe con toda seguridad y no va a responder todavía Santiago Quintero, sino al final el público lo va a hacer en este momento con este personaje que es ejemplo de pundonor y también de una confianza en sí mismo. Vamos a empezar a ver su perfil. Vamos a ver. Hay que tener una gran fortaleza física para hacer montaña, hay que tener una gran habilidad para escalar. Un recuerdo que creo que es el más importante en mi vida, que fue a los 9 años de edad, con mi padre subimos a las antenas del Pichincha y sentí un gran deseo, una gran pasión, un llamado muy fuerte de la montaña. Yo quería ir allá arriba. A los 15 años con Jacques Bermeo comencé a hacer montaña. Es un pionero en el montañismo y yo era un nieto más del ingeniero, lo recuerdo como un abuelito. Y desde los 17 a los 19 años de edad me dediqué a hacer alta montaña. A mis 19 años ya me fui en las vacaciones, me fui a Perú. Tremendo haber puesto la bandera de mi colegio en la cumbre del Alpamayo. Mucha alegría, me puse a llorar, siempre he llorado en las cumbres. Me quedó esta idea de qué más se puede conquistar, a dónde más nos vamos. En el año 2000 me gradué de guía de montaña. Inicio yo una carrera de escalador extremo en solitario. Y el año 2000 inicio con una carrera de escalador extremo. Se logró para el país una gran escalada que fue la pared sur de la Concagua. Una pared vertical, una de las 10 paredes más grandes del mundo. En esta escalada mi equipo de apoyo me dejó abandonado y tengo que pasar una noche a 35 bajo cero, a 7000 metros de altura, y se metió nieve a la bota y mis pies se congelaron. El 31 de enero del año 2002 se acabó mi carrera de escalador extremo y de montañista. Estuve 9 meses en un hospital, tuve que aprender a caminar, estuve 5 años con los zapatos vacíos, la mitad del zapato vacía, vivía de tratamiento en tratamiento, de médico en médico, viví con 4 años y medio con úlceras hasta el hueso. Me amargué, me frustré, me llené de ira y de odio hacia la vida, tenía mucho dolor, mucha impotencia, porque de haber sido uno de los 10 mejores escaladores extremos del mundo, a estar ahora casi inválido, te duele mucho. En el caso de nuestro amigo Santiago Quintero, noticias previas de que venía a España, en particular con precisión a Zaragoza, para hacerse un tratamiento para la recuperación de los pies. Reconozco la admirable fuerza de voluntad de Santiago y de su compañera, que estuvo siempre junto a él. Hay una persona muy importante que fue Claudia, ¿sí?, que estuvo siempre ahí a mi lado apoyándome, ¿no? El proceso de las congelaciones fue muy duro y sobre todo por la separación que tuvimos que enfrentar, porque a pesar de que llevábamos 3 meses, estábamos muy enamorados. Algo en mi corazón siempre me decía que íbamos a salir de eso,
tarde o temprano. Él no podía hacer ciertas cosas y a pesar de eso, de sus dolores, sus heridas, su sangrado, sus frustraciones y todo el proceso que tuvimos que llevar juntos, íbamos a la montaña. Él siempre me decía que él volvería a subirse a las montañas, sabiendo la situación de limitación que de hecho ya tenía cuando llegó a Madrid y sin saber inclusive cuál iba a ser el resultado de todas las operaciones y tratamientos que hicieron allá. Más doloroso era no ir a la montaña que sufrir estos dolores, porque si yo no iba a la montaña, prefería morirme. Él tenía un sueño, en el fondo de él tenía un sueño, él quería volver al K2, volver a sus montañas. Continuó con eso y para nosotros fue una alegría, especialmente cuando lanzan su proyecto en bicicleta, ¿no? En el año 2006 hicimos un proyecto que se llamó Pedaleando por un Sueño, porque los dolores de los pies, 4 años y medio con estos dolores no se eliminaban y los médicos en España que me operaron me dijeron necesitamos hacerte un nuevo injerto, pero valía $50.000. Utilicé la plata, los $25.000 que conseguí con el proyecto Pedaleando por un Sueño, me pone en contacto con un señor, 5 años y medio voy luchando, que se llama Winston Ovallos, y él en 3 años se inventa lo que yo utilizo ahora, que son unas prótesis que se las probó el año 2007, funcionó mi adaptación dentro de las prótesis, funcionó que no me vuelva a congelar. Para mí, mi modo de ver, fue un milagro y un regalo de la vida, de Dios. En el 2007 subí a mi primera montaña de 8.000 metros. El fin era irnos, después de la operación, irnos al K2. El K2 es una montaña que ha movido todas mis fibras. Está en Pakistán, es la segunda más alta del mundo, tiene 8.611 metros de altura y es la montaña más difícil de subir, de conquistar. No puedes ir solo, nunca se ha subido el K2 solo, nadie lo ha subido solo. La expedición al K2 la hice en el año 2009. Llegué a 8.400 metros de altura, me faltaron 230 metros para subir a la cumbre de esta montaña. En el año 2010 se me rompe el pie y también por la carga de entrenamiento que yo tengo. Y esta herida en el pie, 2010 subí el Choyu, 2011 subí el Choyu y el Gashenbrun 2 veces. 2012 fui al Manaslu, llegué a 7.000. En el año 2013, ¿sí? Yo subí el Everest sin oxígeno. Soy el primer montañista en el mundo amputado que ha logrado la cima del Everest sin oxígeno. Santiago, en general, es apasionado. Lucha siempre por lo que se necesita en ese momento, pero muchísimo más con la montaña, porque es su pasión. Sin duda que una vivencia como esa no es fácil. Una persona de la cual hay mucho que aprender, ¿no? Mucho que aprender, que es su vocación, creo yo, esta filosofía de vida, que es de los montañistas profundos, como es él, ¿no? La parte espiritual a él le ha ayudado a avanzar, a crecer, a madurar y de encontrarse a él mismo. Mi primera charla motivacional fue en el año 2006, que me parece que es mucho más importante en la vida de las personas encontrar una esencia para vivir que tener que vivir porque te toca. La mayoría de la gente está completa, no está amputada. Eso es una ventaja gigantesca. Sanando tu mundo interno, creas tu mundo externo. Entonces, esa es, podría decirse, ese es el fin mismo de vivir. Ser una persona dichosa, ser una persona feliz. Cada vez que él está en la montaña, yo tengo un pequeño altar en mi casa, pongo una foto de él y prendo una vela, hasta que sé que ya llegó y está aquí. Yo como tía espero que él logre cumplir sus sueños y que me dé unos sobrinos nietos también. Tiene un corazón muy lindo, muy lindo. Cuando logro ver su esencia en sus ojos, eso es lo que yo amo de él. Porque a través de él yo he aprendido a amarme a mí misma, pero tiene un corazón muy bueno. Nos quedamos sin palabras. Sí, lindo reportaje. Francisco Carreón, el embajador Francisco Carreón, hace una descripción tuya muy específica e importante, diría yo.
te califica como un montañista profundo, ¿no? Yo entendería que eso es el vínculo con la naturaleza, con la vida, el vencerse a sí mismo. Desde tu observación, desde tu punto de vista, ¿qué es ser montañista profundo? Bueno, subir sin pies, una montaña de 8.000 metros, pienso que enmarca esta palabra profundidad, porque tiene mucho se relaciona mucho con la pasión, ¿sí? En el mundo, generalmente, cuando sientes que algo te apasiona, puedes llevar esta pasión a unas enseñanzas, y la montaña es una enseñanza de profundidad, porque entregas todo, inclusive entregas a veces tu vida, ¿no? Sí. Yo le entregué a la montaña parte de mis pies. Sin embargo, la montaña la amo tanto y me apasiona de tal manera que sus enseñanzas las he llevado a tomarlas como ventajas en mi vida y no como desventajas en mi vida. Y eso creo que es la mayor lección que tengo, haber podido tener la oportunidad de volver a las montañas, y esta es una enseñanza que puede calificarse como montañista profundo. Magnífico. Yo aprendo de personajes como tú, de modo que me encanta escucharte estas reflexiones y voy a seguir indagando. Ya hicimos antes un programa contigo unos pocos años atrás, pero era imprescindible uno más, y probablemente en el futuro debamos hacer otros, porque nuestras vidas tienen un continuo trajín y hay nuevas lecciones para compartir. Vamos a una pausa brevísima, volvemos, es La Caja de Pandora. Al volver, conozca cómo Santiago pudo superar la negación de una realidad que le producía mucho dolor. Yo siempre me negué y lo quería resolver solo, ¿no? Con mi voluntad. Santiago Quintero Silva es el único montañista en el mundo, amputado los dedos de los pies, que ha subido al Everest sin oxígeno. Ya vamos a hablar más adelante de eso, pero quiero remontarme a tus inicios como montañista. Tenías 9 años, subes con tu padre, Rafael Quintero, al Pichincha, donde están las antenas de televisión y de radio. ¿Cuál es la primera lección que te deja esa escalada? Bueno, el recuerdo era que cada año nuevo, o sea, el 31 hacíamos un año viejo y pedíamos centavos, ¿no?, a los vecinos. Entonces, cada 29, 30 de diciembre subíamos a recolectar las ramas de eucalipto. Y una de estas salidas con mi padre nos dio de salir temprano y comenzamos a caminar hasta que logramos llegar a las antenas, al tope de las antenas. Atrás de las antenas hay una cumbre que es el Cundur Huachana. Entonces yo le digo a mi papá, quiero ver qué hay atrás del Cundur Huachana. Y subimos a este Cundur Huachana y desde el Cundur Huachana diviso el Ruco Pichincha, el viejo Pichincha. Y siento un gran llamado de la montaña. Sentí como un cambio en mi corazón, ¿sí? Una fuerte pasión, un fuerte movimiento en mi corazón que me impulsaba a querer subir a esta cumbre, querer llegar a la cima. No hay una comprensión mental de por qué, no vino a través del filtro mental. Y desde ese día, pues me quedó este cosquilleo de algún día quiero ser montañista. De ahí en la casa de mi abuelito, él tenía la colección de la revista Life, que era en inglés, donde está el mar, el océano, los animales, los reptiles, los mamíferos, y había un capítulo de las montañas, donde esta pasión por las montañas se quedó pues atrapada en esta revista. Y en esas fotografías encontraste las montañas con las cuales soñabas para llegar a ellas. No encontré, después descubrí que una montaña que me impulsó muchísimo a conquistarla fue el K2, porque la primera vez que vi una foto del K2, recuerdo que fue en el año, me parece que fue en el año 84, ¿sí?
más o menos de los 12 o los 13 años. Y el K2 es la montaña que ha movido todas mis fibras, como digo en la entrevista. Montaña a la cual intentaste subir y te quedaste a 230 metros de la cumbre, ¿no? Sí. Y lo haces ya, ¿en qué año? ¿El 2008? En el 2009 intentamos 2009. el K2, ajá. Ajá. Sí. Ya con la prótesis en tus pies, Sí. ¿no? Una vez que te recuperas, porque en un momento dado dijiste, nunca más voy a volver a la montaña. Y vives un tiempo de angustia, de depresión, ¿no? de ira contra todo lo que estaba ocurriendo. Pero en el 2009 subes, te quedas a 230 metros. ¿No te frustra eso? Muchísimo, enormemente. No entendía por qué. Después descubro que yo tengo una gran enseñanza, que es, mi camino ha sido vencer esta necesidad de que me reconozcan, ¿sí? ¿Sí? Me reconozcan todas las cosas que he hecho o que hago. Y esto tiene que ver mucho con el ego. Me puse a buscar dentro de mí por qué quería que me reconozcan y encontré la raíz de esta necesidad. ¿Qué era? Es en la etapa de la infancia, es de los 0 a los 2 años y de los 2 a los 6 años. Hay una gran necesidad de que los niños estén muy junto a sus padres, pero en nuestra actualidad esto es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil, y papá y mamá trabajan, ¿sí? Entonces esto genera un vacío. lo que le llamamos, los traumas y todo esto. Entonces, esta necesidad de reconocimiento se transforma en la montaña en el ego. Y yo viajo en el año 2013 a la India, en el 2014, perdón, a la India, ¿sí? A una universidad que se llama la Wadnes University, que es la Universidad del Despertar de Conciencia, ¿sí? Y pues en un proceso de 28 días trabajamos muchísimo este enfoque, ¿no? Estar en silencio y estar observándote dentro de ti. ¿Qué es lo que va pasando? ¿Cuál es la reacción de tu Santiago, mente, etcétera? Sí. A tono con lo que estás hablando, tú en estos videos que hemos preparado, Ok. Quisiera continuar con esta temática muy importante que planteas. Sí. Y te sugiero empezar con este video. Ok, ¿Sí? ok. Permíteme, o tú mismo, Yo tú mismo. por favor. Espíritu, ¿no? Sobre espíritu, estás hablando de cosas espirituales. El Diksha es una energía sagrada que se da a través de un fenómeno que se llama la orbe dorada y se entrega al mundo, al planeta Tierra, a través de 2 maestros que están en la India, y es para el despertar de conciencia de la humanidad. ¿Y qué es el despertar? Es simplemente liberarnos del sufrimiento. Diksha Giver quiere decir dador de Diksha, y Diksha quiere decir bendición de unidad. Lo que hace el Diksha, estuvo Harvard en la Wadnes University haciendo unos estudios, lo que hace es conexiones neurobiológicas en el cerebro. Entonces esta discusión que tiene la mente permanente se elimina. Cuando entregas, también estás recibiendo esa energía y te vas liberando de eso, te va despertando más la conciencia cada día más, un poco más, y vas viendo todo como es, tal cual como es. Por eso los grandes maestros dicen que es necesario pasar, por eso el sufrimiento existe, porque tenemos que vivirlo, tenemos que pasar por eso, para que llegue un momento en que digas, ya no necesito el sufrimiento, y te entregas, te rindes, pero es necesario pasar. Que la idea del Diksha es entregarla para que la gente entre más reciba, más vas despertando tu conciencia. Y bueno, para ser Diksha Giver lo que tienes que hacer es ir a un taller que dura 2 días intenso, ese taller lo da un trainer y a través después de ese proceso de 2 días, pues después te hacen una iniciación para poder dar esta bendición. El Diksha es compatible con las religiones porque esto no es ninguna religión, no es un camino, no es una filosofía, es un fenómeno.
Entonces tú puedes tener la creencia que tú quieras, seguir el camino que tú desees, es compatible. En general, lo que suele suceder con todas las personas que reciben Diksha, sin excepción, no he encontrado hasta ahora, después de 2 años largos en esto, alguien que me diga lo contrario, todas sienten mucha paz. A mí me han eliminado el sufrimiento. Yo te puedo decir que en mí ha funcionado, en mi esposa ha funcionado, en las personas que practican Diksha ha funcionado. Ahí está, un antídoto para los sufridores. Eras sufridor en algún momento. Te han liberado. ¿Cuándo es que uno se libera, ¿no?, de esas cargas enormes que le provocan sufrimiento? Yo tengo que confesarte algo, da. ¿no? Bueno, la relación con Claudia, ella estuvo, cuando yo caminaba con la mitad del zapato vacío, Claudia me decía, por Dios, busca ayuda, busca a alguien que te ayude. Vamos a una terapia, vamos a un taller, haz esto. Y yo siempre me negué y lo quería resolver solo, ¿no? Con mi voluntad y con mi guerrero interior, se podría decir. En 2 momentos de mi vida me di cuenta que la información interna que yo tenía me llevaba a vivir experiencias durísimas, que eran hospitalarias, de salud. Y estas 2 experiencias me llevaron a decidir, ¿sí?, el 2013, buscar definitivamente esta ayuda, porque hice muchos talleres, hice muchas filosofías, seguí muchos caminos, pero ninguno de estos caminos, primero, me aclaró. Segundo, sí me ayudaron, pero no me aclararon internamente. Y yo lo hacía solamente por el hecho de, esto me va a ayudar a volver a la montaña. Pero la eliminación del sufrimiento, ¿qué es? Nosotros nos causamos el sufrimiento con nuestras propias peleas, con nuestros propios conflictos, con esta información que fue, pues, en todo lo que pensaba, sentía y hacía papá y mamá. Hasta los 6 años de edad se grabó en nosotros. Y esta discusión permanente de nuestra mente es lo que yo te puedo garantizar que en mi caso se eliminó esto, esta discusión permanente. Sí, la hay, pero ya no al 1000% como era antes, ¿sí? Sino que ahora es al 30% tal vez. Sí, a veces me quedo enganchado. Es un proceso. Es un proceso. Es un proceso en el cual se despierta la conciencia, se libera, ¿no? Y quisiera que nos des más detalles sobre esto, pero apenas volvamos tras la siguiente pausa para que ustedes también compartan esta historia de vida, este camino que además encuentra Santiago, que le permite dejar de ser sufridor. Ya venimos. En el siguiente bloque, Santiago Quintero revelará cómo la sanación de su cuerpo fue de la mano con la sanación de su espíritu. En mi caso, perdí la mitad de ambos pies. El momento en que acepto esto, ¿sí?, tengo que tener la suficiente humildad para reconocer que Los seres humanos tienen innumerables motivos, si así puede llamarse, para sufrir, ¿no? Parecería que es un tema también cultural. Hay culturas que sufren más que otras, ¿no? Hay culturas que están deseosas de conseguir un conjunto de cosas materiales, con lo cual creen que han resuelto su vida y ha parado el sufrimiento. No, los centros comerciales están llenos porque allí están buscando resolver necesidades espirituales no satisfechas. Esa es mi opinión. ¿Cuándo descubres, ¿no?, a esa piedra bruta que está dentro de ti y que tiene que pulirse? Bueno, es el momento en que pierdo esta parte de mi cuerpo. De tu cuerpo. ¿Sí? Hay 5 años en que yo niego esto. La lesión que yo tengo es, en el pie derecho es más amputado la mitad del pie, más que la mitad, y en el pie izquierdo es la mitad del pie. Inclusive, bueno, yo calzaba 40, mi esposa calza 36, y
era tanta la negación que yo ponía mi pie al lado del de ella y le decía, no es verdad que solo son los dedos. Y mirando que mi pie llegaba a la mitad del pie de ella, ella con mucho amor no me decía, no, la amputación es más de la mitad o la mitad del pie. Y me decía, sí, bueno, un poquitito más que los dedos. El punto de giro en mi vida fue cuando voy 5 años luchando. Lo intento todo. Voy hasta la Vera con Antonia Cacabatze, el doctor Fernando Camacho, me voy donde los acupunturistas en el hospital militar coreanos, me meto al curso de live learning, bueno, hago reiki, bueno, todo. Y lo intento todo también para poder subir a las montañas. Entonces nada me funciona y a los 5 años y medio me derroto y tengo 2 enseñanzas. La primera es que, ¿qué es lo que yo tengo que aceptar en mi vida? ¿Qué es lo que ustedes tienen que aceptar en su vida? ¿Sí? En mi caso, perdí la mitad de ambos pies. El momento en que acepto esto, ¿sí? Tengo que tener la suficiente humildad para reconocer qué. Es la aceptación, entonces. Y reconocer un paso humildemente fundamental. qué. Humildemente tengo que reconocer que ya no voy a poder ser este escalador extremo, súper musculoso, con 26 años, que se colgaba de un dedo, con 300 metros de precipicio. Sí, y yo buscaba ser esta especie de superhombre, superhumano, ¿sí? Con un sueño, que era escalar esta montaña emblemática, el K2, en solitario, ¿sí? Para ganar un reconocimiento que era el Piolet de Oro, que es el máximo reconocimiento en nuestro deporte. Entonces este fue el punto de giro en mi vida. Pero reconocimientos has encontrado y muchísimos. Absolutamente. ¿No? Aquí y fuera. Yo no creo que en el mundo tú pases desapercibido. Eres un montañista extremo, no único, de modo que eso te permite a ti el reconocimiento y a través de ti el país es reconocido. De modo que todos nos sentimos felices de que así sea. Pero ha habido gente en tu vida tan importante que te ha ayudado, sobre todo espiritualmente, ¿no? Yo quiero presentarte a alguien que la tengo por aquí. A ver. Vamos a ver. Tengo detrás de la cortina, vamos. Lo conocí realmente en una reunión de Diksha Giver, que él iba a hacer el curso como para ir más profundo en sanar sus relaciones, en sanar también su vida y las cosas que habían ido pasando. Me llama mucho la atención de Santiago, es esa capacidad de resiliencia, ¿no? De seguir, de avanzar, de que aunque haya un desafío o lo que parezca un obstáculo insalvable, él ve más allá, ¿no? Y se entrega completamente a eso. Ser el alumno a la maestra lo que le enseñó es que aunque un desafío parezca imposible, si vos tenés la intención, el deseo en el corazón, la pasión, yo te recomiendo también, Santiago, ahora en tu vida, para lograr esa paz espiritual que tanto buscas, es que realmente te des momentos de silencio, para que puedas entrar también en esos lugares que hay que poner la atención, para que desde ahí vuelva a suceder más pasión por otros objetivos también. Él ahora tiene que conquistar otro pico, ¿no? Otra montaña. Y esa montaña, Santi, que vos tenés que lograr ahora es tu comunión. Eso nomás. Gracias, Santi. Un abrazo. Ahí está Solange Gerona, maestra también, ¿no? Del Diksha Givers. Tienes que seguir buscando silencio, ¿no? ¿Cuán importante es el silencio para encontrarse con uno mismo? Bueno, sí, es muy importante. Por ejemplo, en las montañas, cuando sales a escalar un pico de 8.000 metros, nunca he experimentado una sensación más profunda de silencio. Porque es vivir el aquí y ahora al detalle. Inclusive sientes como todos los grampones, cada punta del grampón se va clavando en el hielo, ¿sí? Estás conectado con todas las sensaciones, todos los sentidos, el oído, la percepción, y es un momento de profundo silencio. Obviamente, no estoy las 24 horas en la montaña,
y en la ciudad hay mucho ruido. Y pienso que una conquista es la meditación, ¿sí? Bueno, puedo admitir que me falta más meditación, más quedarme en silencio conmigo mismo. ¿Sí? Y cuando se te menciona como Diksha Givers, ¿significa que tienes algún tipo de religión? No, absolutamente. El Diksha no es una religión, es un fenómeno. El Diksha es, recuerdo una frase de estos dos maestros de la India, Ama y Bhagavan, que ellos dicen, solo quiero ayudarte, nada más. El Diksha llega a mi vida, no es una búsqueda que yo hago. No sé si puedes comprenderme esto, Rodolfo. El Diksha llega a mi vida. Yo estaba en un hospital y la hija de Jacques Bermeo, Susana Bermeo, me iba a dar Diksha. Infiltrada a terapia intensiva, ¿sí? Se metía a terapia intensiva y me daba Diksha. Y yo estaba con una infección muy grave, ¿sí? En el pulmón. Me salvo de esta infección, porque el cuadro médico era muy grave, era de muerte el cuadro médico. Me salvo de esto y ahí llega Solange a mi vida, a nuestra vida, y nos iniciamos, ¿sí? Pero esto llega, esto llegó a mi vida, o sea, es maravilloso. Es una alineación, ¿no? Una sincronía energética que se produce. Sí, bueno, hay estudios neurológicos en donde, y también tiene mucha coincidencia con algo, que es el Pestalozzi, ¿sí? Tu colegio. El Montessori, ¿sí? Cuando un niño tiene ambientes preparados con amor y respeto y va interactuando, jugando, hace conexiones neurológicas en el cerebro. Esto hace el Diksha. Y tiene mucha relación porque las conexiones neurológicas permiten que tú descubras internamente y en base a bregar internamente puedas tener realizaciones personales. Nuestra sociedad, nuestra educación al inicio rompe todo esto porque nos dicen todo lo que tenemos que hacer. Entonces ahora tenemos este fenómeno que es el Diksha que nos ayuda a poder realizar estas conexiones. Y no es un cuento. Ha ido Harvard University a la Wadnes a hacer estos estudios, ¿no? Fantástico. Muy bien, muy bien. Nos queda bastante claro lo de los Diksha Givers y también nos deja inquietudes para seguir buscando. Bueno, ya viste espíritu, ahora en el orden que prefieras. Compañero. Vamos con compañero. Compañero. Ah, el balto, chuta el baltito. Ah, mi perrito, mi compañero, mi amigo. Pero subimos Iliniza Sur, Iliniza Norte, Cayambe, Chimborazo, Cotopaxi, Rumiñahui, Huahua Pichincha, Ruco Pichincha, Atacazo. Subimos casi 10, 12 montañas. Hace 15.000 años fue cuando empezó nuestra relación de seres humanos con los animales y específicamente con los perros. Hay que considerar que los perros fueron los primeros animales que fueron domesticados por el hombre. Entonces, obviamente es una relación que ha ido evolucionando durante miles de años, ¿no? Entonces ahora los animales ya no son considerados solo como mascotas, sino también como miembros de las familias. Las personas sienten mucho apego por ellos, se sienten identificados. Además, es mucho más fácil entablar una relación, a veces en el medio en el que estamos ahora, es mucho más fácil entablar una relación afectiva con un animal a veces que con un ser humano. Te involucras emocionalmente, te conectas con el perrito de una forma especial y le llegas a querer como un miembro de la familia. Fíjate, hay tantas familias que tienen perros, pero si tú pones a comparar la relación que tienen cada una, es posible que sea muy distinto. O sea, si es que hay personas que tienen, que sí los consideran todavía como mascotas, que no tienen mucha cercanía con las personas, no es una relación tan íntima como los perros que conviven con sus familias, que entran a sus casas, que comparten con ellos almuerzos, películas en la tarde o toda su vida, ¿no? Sí, nosotros somos una pareja, le pusimos la connotación de nuestro hijo.
pero era un miembro de la familia. Nuestra mascota, miembro de nuestra familia. Entonces les llegas a querer. Amigos, 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 amigos. Pero le teníamos un cariño de familia, ¿no? Era como nuestra sangre el perro. Allí está, un perrito, una mascota que ha sido tan importante para ti, ¿no? Pero, ¿y eso reemplaza a los hijos? Buena pregunta. Es curioso porque en nuestra vida y en mi vida generalmente faltó este compañero de cordada, ¿sí? Recién ahora, en las últimas 3 expediciones a los Himalayas, tengo un compañero de cordada. Y el Balto... ¿Quién es? Migma Sherpa, es un Sherpa. Es un Sherpa. Sí. No, estos señores que acompañan al montañista, Así ¿no? es. Sí, en el Everest yo me quedo ciego por hipoxia y él no me abandona. Él se hubiera podido bajar y yo me hubiera podido morir en el Everest. Y él me coge del brazo y me ayuda a bajar hasta que yo recupero la visión. ¿Es por la altura? Sí, por estar 36 horas a más de 8.000 metros sin oxígeno. El ser humano está demostrado científicamente que a las 48 horas el ser humano entra en un cuadro hipóxico y mueres, ¿no? Falleces. Entonces, bueno, los hijos hemos pensado mucho con Claudia por acerca cierto, de los hijos. Se han casado hace poco y felicitaciones, vivieron juntos, ¿no? Algunos años y decidieron casarse. Porque ya se veía mal, ¿no? Que vivan en concubinato. No, eso no les 7 interesaba. años juntos. Sí, fue una relación que cumplió un ciclo. 14 años juntos, 7 años de enamorados y 14, pues 7 viviendo juntos. Y decidimos en este viaje de regreso al Himalaya consolidar esta unión. Nos sentimos lo suficientemente sólidos, hemos vivido tantas cosas y sobre todo de parte de ambos, pero más de Claudia, tanto apoyo, tanta incondicionalidad de su parte hacia mí, que eso es el amor. Qué bueno tener esas historias en la caja de Pandora. Cómo 2 seres humanos pueden vivir en tan poco tiempo de modo tan intenso. Eso es importante. Nos muestra de que sí es posible. Ya venimos enseguida. Es la caja de Pandora. Al volver, entérese, conozca cómo en la montaña se cultivan valores propios del altruismo, pero también hay los antivalores. Pide oxígeno y todos pasan al lado de él haciéndose los locos. Y nadie, ni a la subida ni a la bajada, le da oxígeno. Esto fue un escándalo mundial. De vuelta, disfrutando la presencia de Santiago Quintero Silva. Tú tienes en tan poco tiempo una vida tan intensa, ¿no? Ahora mismo tienes 41 años. 41, sí. Pero parece que has vivido 80, ¿no? De lo intensa que ha sido la vida. Tienes mucho que enseñar. ¿No te has propuesto en la vida reunir gente a la cual le cuentes tu historia? Claro, sí, justamente en el 2007 iniciamos, descubrimos que tenemos un archivo maravilloso fotográfico in situ. Cada momento que atrapa el sentimiento, desde la silla de ruedas hasta la cima del Everest, le tenemos documentado. Entonces lanzamos una charla motivacional que se llama K2 Alcanzando mi cumbre o tu cumbre interior. ¿Sí? Depende de la connotación. Esta conferencia motivacional tiene 7, se podría decir 7 pasos o 7 enseñanzas, ¿sí? Que a mí me llevaron de pararme de una silla de ruedas y lograr subir al K2.
que es la montaña considerada, no lo digo yo, lo dice la historia del montañismo, considerada la montaña de las montañas, el pico más emblemático, ¿sí? del planeta. Es el que más buscan los montañistas. Es la montaña que le han dicho, ¿no? los entendedores, los más famosos montañistas a nivel mundial, que se considera subir el K2 como ganar la medalla de oro olímpica. Esto representa en el montañismo. ¿Por qué? Porque hay menos cumbres del K2, que son 188 sin oxígeno, que medallistas olímpicos en 100 metros planos o en 100 metros natación. Y esta charla motivacional es una herramienta de trabajo y de ayuda para motivar, para sensibilizar, para impulsar a la gente a hacer 3 cosas esenciales: encontrar nuestra pasión, ¿sí? Seguir nuestro corazón, ¿sí? Y comenzar a conectarnos con un trabajo interior, que es lo que yo hice al revés, ¿sí? La última enseñanza es tener un camino espiritual, ¿sí? Y en mi caso, vencer este tema del ego, ¿sí? Si yo hubiera hecho eso a mis 26 años, hubiera comenzado a tener una vida espiritual, buscar este camino espiritual, hubiera sido muy diferente. ¿Sí? Porque 15 días antes de mi viaje a la pared sur de la Concagua, tuve mensajes de la vida. Tanto mi madre, mi esposa Claudia me dijo, no te vayas. Y yo necio, no, es mi oportunidad, mi gran momento, no lo voy a perder, y viajé. ¿Sí? Entonces, estas 3 lecciones son muy importantes en la vida de los seres humanos, muy bien, de los ecuatorianos. ¿Y por ello te pueden considerar héroe algunos? Sabes que con no hay héroes, creo que no hay héroes. Con Iván Vallejo le habíamos planteado hace tiempos, cuando empezaba la caja, el tip de héroe, pero él no lo quería abrir. Bueno, ahora hay que abrirlo también. Me toca. Hay que abrirlo. Hay que abrirlo. Así es la caja. Yo me llamo Luis Orlando Tixi Ramos. Yo nací en la provincia de Chimborazo, en Riobamba, en un pueblito que se llama Licto. Quito es mi hogar porque prácticamente aquí me crié, mis amistades y toda mi familia viven acá. Yo estaba esperando el bus y ya para eso estaba lloviendo muy fuerte. Entonces en eso una persona gritó que el taxi se iba y toda la gente que estábamos esperando el bus nos acercamos como curiosos. Y al ver que el taxi se iba, entonces decidimos salir a ayudarle porque dentro del taxi estaba el conductor, la señora y los 2 niños. En el rescate, al momento que nosotros acabamos de llegar ya a ese puente, entonces con los otros compañeros decidimos hacer una cadena y en esa cadena decidimos, le pasamos a sacar. Cuando llegué, obviamente Bomberos ya estaba generando los rescates del vehículo y ahí me enteré de esta historia maravillosa, ¿no? De que un ser humano como Orlando arriesgó su vida porque en estas condiciones, con el torrente de agua que existía, hacer una cadena humana desde un puente, agarrarse desde un puente, porque si él se iba no hubiese habido persona que le pueda salvar, porque lastimosamente el torrente era bastante fuerte. Y haber generado el salvar niños sobre todo, a mí me conmocionó y me llenó de mucha alegría. Nos condecoraron como bomberos voluntarios. Nosotros nunca lo hicimos con ninguna intención de tal vez algún reconocimiento. El sentido de solidaridad, de apoyo con la comunidad, de tener un buen corazón, un corazón noble, porque cuando uno da su tiempo, solamente el dar su tiempo por los demás es bueno, imagínense lo que es arriesgar su vida por otras personas. Me siento también orgulloso también de mí mismo, entonces de poder ayudar también a la comunidad y si hubiera la oportunidad de seguir ayudando, así como lo estoy ahorita haciendo, ayudando también en mi trabajo, sí lo volviera a hacer también. Ahí está. Esa sociedad humana que tiene también un conjunto de seres nobles como este señor que acabamos de ver, ¿no? Dispuesto a arriesgar su vida. A ti te ha tocado eso en varias ocasiones. Rescatas a un canadiense que sufre un edema cerebral.
¿Dónde ocurre esto? ¿Cómo actúas? Bueno, bajamos de la cumbre de un pico de 8.000 metros del Gashenbrunn 2. En mi pie tenía cosido 3 puntos, porque se abre en esta expedición el pie. Y recuerdo que en el último campamento, que está a 7.000 metros, comenzamos a escuchar unos alaridos de sus compañeros, porque este montañista canadiense, me parece que era François, sí, se desmaya, pierde el conocimiento, ¿sí? Y desesperados sus compañeros no sabían qué hacer, ¿sí? Entonces nos acercamos a la carpa y lo que me pidieron es que como ya habían bajado todo el grupo que subió a la cumbre, comenzaron a bajar hacia el campamento base, lo que me pidieron es que logre llegar al campo 1 deteniendo a la bajada a todos los montañistas para que esperen en puntos estratégicos y ellos iban a comenzarlo a bajar. Y el rescate consistía en llegar al campo 1, tomar 2 o 1 tanque de oxígeno, encontrar la máscara de oxígeno, ver si hay una máscara de oxígeno y subir hasta el campamento 2 con este oxígeno para ponerle a este montañista de Canadá y salvarle la vida, mientras le iban bajando en una camilla improvisada. Esto fue el rescate, no lo hice solo, lo hicieron varios montañistas y después logramos salvarle la vida. Él estaba después en el campo 1 ya con oxígeno, realmente totalmente recuperado y pues ver a una persona que tiene de nuevo la vida, tú no sabes el brillo en los ojos y la alegría que fue. Pero por ponerte 2 situaciones, en la película que están pasando ahora, que es Everest, sí, hay un caso de un montañista que era guía, que se queda con su cliente y no lo abandona y muere con él. Es muy subjetivo poder decir por qué lo hizo. Muy subjetivo, podemos inventarnos por qué lo hizo. Pero hay varias historias de esas. Pero hay la otra cara de la moneda, la historia de un montañista neozelandés que se queda a 8.600 metros, a 250 metros por la cara norte del Everest y pide oxígeno. Y todos pasan al lado de él haciéndose los locos. Y nadie, ni a la subida ni a la bajada, le da oxígeno. Esto fue un escándalo mundial. Entonces, las 2 caras de la moneda, ¿no? Sin duda, el lado oscuro y el lado claro que podemos tener en la vida. Pero tu historia es una historia aleccionadora, sin duda. Creo que motiva a mucha gente y por eso nos sentimos tan contentos de tenerte. Nos acercas más a la montaña y también a la búsqueda de espiritualidad, ¿no? Independientemente de cualquier creencia religiosa, política, es posible encontrar la espiritualidad, que en definitiva es el estar en paz con uno mismo y con los demás. Gracias, Santiago. ¿Qué es lo que quisieras decir al final de esto? Porque estamos en el inicio de una nueva etapa. ¿Qué es lo que tu vida te ha permitido aprender y qué es lo que tú crees que los demás deben también saber? Bueno, la reflexión del inicio para este 2016 es un año par. El gran proyecto es subir el K2. Ajá. Y si logramos esta cumbre, el poder compartir toda mi vida al desnudo. Es un proyecto personal, pero el mensaje para los ecuatorianos sería decirles que ustedes son responsables de qué deciden cambiar el hoy en sus vidas y cómo quieren ese cambio transformarlo. En mi caso, en mi vida, pierdo la mitad de los pies y me hubiera quedado en el lamento, en la queja, en el sufrimiento, en una silla de ruedas, porque de ahí luchábamos por ponernos de pie y logramos irnos al K2. Y apuntaste a lo más alto. Sí, y lo otro es también acordarme de 2 partes, ¿no? Yo decidí ser montañista profesional, ¿sí? Pero cada vez que cuento la historia de mis pies, veo que todavía hay una gran, se podría decir, una gran creencia, ¿sí? Que es tener una discapacidad física, te enmarca socialmente, ¿sí? Todavía es cultural, dentro
de un grupo que está estigmatizado. Mi idea era romper este estigma. Entonces yo decidí no buscar este carnet del CONADIS. Ni la compasión. Desde todos los principios. Ahora, ¿qué voy a hacer a los 50 años? Tengo que inventarme, ¿no? ¿Qué va a pasar de los 50 a los 100? Porque pienso vivir 100 años de vida. Gracias, sabio amigo, por estar aquí. Bueno. Nos enseñas muchas cosas. Gracias por tu invitación. Mucho. Excelente programa. Maravilloso. Qué placer tenerte aquí. Hubo una pregunta que formulamos al principio, tenías que contestarla, la sabes de memoria, el público también participó, pero vamos a recordar qué es lo que habíamos preguntado de los siguientes volcanes. ¿Cuál es el que menor altura alcanza? A, Cayambe, B, Rumiñahui, C, Antisana, D, El Altar. ¿Qué es lo que responde Santiago? Bueno, ¿volcán activo o inactivo? Si es volcán inactivo es el Rumiñahui. Si es volcán activo es el Cayambe. A ver, veamos qué es lo que el sistema dice. Sí, ajá. Vamos a ver. Respuesta B. El volcán Rumiñahui está situado al sur de Quito, en los Andes orientales de Ecuador, y alcanza una altura de 4.721 metros. Así es. Ahí está. Así es. Perfecta la respuesta. Sí, sí. Gracias de nuevo, y a ustedes también, amigas y amigos, por acompañarnos en la Caja de Pandora. Les deseamos que pasen muy bien. Hasta pronto. Gran Banda Verde 70, una de las más representativas del Ecuador. Gracias, Caja de Pandora. Andrés Quirola.